Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por todo lo que está, por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy, mañana y el miércoles veremos estos ayes o ayes, ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas. Son 7, Jesús lo hace expresamente, los ponen estos 7 sobre la hipocresía, y en el fondo porque es lo peor que puede haber para un judío, pero también para un cristiano. Es aquella hipocresía de querer aparecer como bueno y estar corrupto por dentro. Y eso, por desgracia, pasa, y pasa a veces más de lo que pensamos. Una cosa decía muy bien el Papa Francisco: es una cosa es ser pecadores, lo somos todos, y otra es ser corruptos. ¿Qué diferencia hay entre ser pecador y corrupto? El pecador es aquel que es débil y que sabe que en el camino de la santidad muchas veces no llega, y que en cosas pequeñas pues va cayendo, que no tiene suficiente fortaleza, que le cuestan las cosas, que a veces no hace todo el bien que tendría que hacer, ni mucho menos, pero va caminando con el Señor. El corrupto es aquel que se hace pasar por bueno, pero en su interior hay el mal. En realidad se busca solo a sí mismo, no busca a Dios. Sería un poco la diferencia, por ejemplo, entre, mal dicho, pero por poner algo, entre Judas y los demás apóstoles. Judas era corrupto por dentro, los demás apóstoles eran débiles, pero no corruptos. Esa es la diferencia. El que es pecador va en el camino de la santidad, aunque no llegue muchas veces, el corrupto no. Por eso los cristianos podemos ser pecadores, pero no corruptos. Y los fariseos, la mayoría, siempre hay casos que no, eran realmente corruptos, porque eran sobre todo hipócritas. Y esa hipocresía es lo que más le duele al Señor y lo que más aborrece. Y no lo dice esto como en un sentido estrictamente de crítica, mira qué malos eran los fariseos, sino lo dice en dos sentidos. Uno, para la conversión de ellos. Se lo está diciendo para que puedan darse cuenta y convertirse. Y otra, porque esto después sabía muy bien que esto quedaría en el Evangelio. Y es para todos nosotros, para que no seamos hipócritas. Porque la hipocresía empieza con cosas pequeñas, se va engrandeciendo y al final es enorme. Con lo cual hemos de ir con mucho cuidado a no ser hipócritas. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Hoy vemos 3 de estas, los días siguientes, mañana y pasado, veremos las demás. Y aquí coge una mentalidad que era
muy típica de los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Pues se cogieron una religión y la falsificaron. ¿Cómo la falsifican? Dejando los mandamientos de Dios auténticos para seguir tradiciones. Y tradiciones que algunas estaban bien, pero otras eran pues una forma de falsear la fe. Y así no insistían con sus discípulos sobre lo que era realmente el amor a Dios y al prójimo, que ya estaba en el Antiguo Testamento, que ya era propio de la fe judía, aunque realmente el que la desarrolla hasta ser el centro es Cristo mismo, que da la revelación máxima a todos estos mandamientos, sino que lo único que buscan es que sigan tradiciones, cositas, pero no ni la fe ni el amor a Dios. Y entonces ni se salvan ellos ni dejan salvar a los demás. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Es curioso que este versículo está en algunos evangelios de Mateo y en otros no, depende de porque hay otro evangelio, si no recuerdo mal el de Lucas, que también ya lo lleva, y como si algunos lo hubieran puesto también aquí. Pero no importa, porque la idea es buena igual. Hay de los hipócritas que se aprovechan con la excusa de la fe del dinero de los demás para hacerse ellos ricos. Y por desgracia hay gente ávida de dinero con la excusa de la religión y de la fe. Y hemos de estar muy atentos a eso. Dice, vuestra sentencia será por eso más severa, porque devoráis los bienes de las viudas con el pretexto de la fe, de largas oraciones. Hemos de estar muy atentos los cristianos en todas estas cosas, a no caer, a no hacer de la religión una excusa para nuestros intereses. Y por desgracia muchas veces pasa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito. Cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego, el doble que vosotros. Y aquí hay una cosa curiosa, y es que ya el mundo judío tenía misioneros. La gente piensa a veces que los misioneros son propios de la fe cristiana, pero en realidad ya existían los misioneros en la época de Jesús, que hacían un poco parecido a lo que a veces hacen algunos protestantes o algunos mormones, de irse a otros países a hablar, o a otras zonas, a hablar de la fe y buscar gente que sea amistosa con la fe judía e incluso que se conviertan a la fe judía. ¿Y eso está mal? No, no está mal. El problema es que cuando lo que hacen no es convertirlos a la fe judía, sino a sus propias tradiciones, cuando los convierten a sus ideas, no a Dios. Y ese era el problema. Estos ni dejaban a los cristianos ser cristianos, a los discípulos de Cristo seguir a Cristo, les hacían la guerra, y además lo que hacían era no buscar el amor de Dios y el cumplimiento de los mandamientos, sino todas las tradiciones, tontas algunas, otras no tanto, judías, que eran mucho más importantes en lo práctico para ellos que la ley de Dios. Por eso les imposibilitaba la salvación. Y la última, y de vosotros guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Y aquí hay muchas cosas que se mezclan en esta. Primero, la doctrina del juramento, que sabéis muy bien que Jesús no acepta que se jure. No juréis, decid sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás viene del maligno. Y aquí, con la excusa de las tradiciones judías, los judíos se inventan una serie de juramentos que tienen validez y otros que no tienen validez. Si se jura por el templo, no tiene validez. Solo tiene validez cuando se jura por las ofrendas o por el oro. Pero si se jura por el altar o por el templo, no tiene ninguna validez. ¿Qué hay detrás de todo esto? Había
el hecho de que pudiesen jurar en falso. Esa hipocresía de lo que se puede jurar o no en falso, pero sobre todo de que qué es lo que para ellos realmente contaba: las ofrendas y el oro del templo. ¿Por qué? Porque ellos tenían acceso a las ofrendas y al oro del templo, y eso venía a ser parte de riqueza de una parte de los fariseos que estaban metidos en el ajo del templo, con lo cual eso sí que es importante, no el templo en sí, sino el oro del templo y las ofrendas que se hacen al templo. Jesús hablará de esta hipocresía, de que cualquier juramento en el fondo lo que estás poniendo es a Dios por testigo. Por eso no jures, pero si juras has de cumplir aquello que juras, con una única excepción, que es cuando lo que juras es el hacer el mal. Nadie está obligado a hacer el mal aunque lo haya jurado hacer, sino lo que hacer es convertirse y no hacerlo. Pero nunca se ha de jurar, para evitar precisamente el perjurio, para evitar realmente lo que significa el juramento. Que el juramento en el fondo lo que está diciendo es: pongo a Dios por testigo de esto. Si esto no es verdad, que Dios me fulmine ahora mismo. Estás pidiendo a Dios que te elimine del mundo. Eso es el sentido en el fondo del juramento. Dios lo ha de garantizar, y lo garantiza a costa de mi vida. Es lo que en el fondo significa el juramento. Por eso es mejor nunca jurar, ser sinceros, pero que baste la propia palabra. En esto hemos de estar muy atentos los cristianos a que nuestra palabra sea palabra de verdad. Que la gente cuando nos oiga hablar diga: lo ha dicho él, lo ha dicho ella, son cristianos, es verdad. Estos no mienten. No hay nada peor para el apostolado y para la fe que cristianos mentirosos, que cristianos que no tienen palabra. Si no tenemos palabra, la palabra de Dios en nosotros no vale nada, y solo la palabra de Dios en nosotros, cuando hay auténtica sinceridad, es capaz de la conversión y de cambiar el mundo.